rato que tenía la idea de invitarlo a Adrián, porque pasó por la función pública, porque es una persona que ustedes lo conocen, que siempre lo que menciona, comenta, lo hace con mucha mesura, sabiendo y bueno, hablando de diferentes temas que son de la ciudad y principalmente de su paso en la función municipal. Adrián, ¿cómo anda tu actividad? ¿Qué estás haciendo ahora? Mi actividad me dedico, a mi actividad privada solamente y a mi familia. Mi actividad privada, como todos saben, es el transporte, los camiones, que logré reflotar después de haber pasado por la función pública, que todos saben que tuve que arrancar de cero. Claro, eso es lo que cuando vos haces un trabajo con conciencia, cuando salís de la municipalidad te encontrás con que lo tuyo, y eso fue un poco el día que te fuiste de la municipalidad, que le dijiste al intendente, no puedo más. Y por lo que lamentablemente no pude terminar el periodo de mi función con el que me había comprometido. O sea, por eso me tuve que ir antes, porque yo económicamente no daba más. Nos tocó pasar por un año muy difícil como fue el 2008, que fue en la época que nosotros estábamos en la función pública. O sea, como funcionario yo me tomé el compromiso de ser en ese momento secretario de Servicios Públicos las 24 horas. Claro. Creo que los que me conocen saben que fue así. No me quedó tiempo para atender mi actividad privada, sumando a eso que en ese momento un sueldo de un funcionario no era un gran sueldo, y aparte no lo cobrábamos, porque la situación que estaba en la municipalidad en ese momento, cobrábamos a cuentagota. Claro. Y los que creo que muchos se recordarán, yo ponía mi vehículo particular, Sí. Que no alcancé a terminar la función pública, que lo tuve que vender, y el último tiempo andaba en moto o en bicicleta. Adrián, ¿tenés camiones? Sí. ¿Cómo está la situación de los camiones? Después te voy a preguntar en relación a las críticas que había anoche de algunas personas, colegas tuyos, en relación al tema de playa y demás, pero en lo económico, ¿hay viajes o la situación? Porque el campo y los caminos rurales hizo a que estuviera parado todo, ¿no? Sí, pero a pesar de eso se presentó un año... Lo tuyo es cereal. Es cereal. Sí. Yo creo que se presenta un año bueno en cuanto a cantidad de trabajo y a tiempo de trabajo. En otras épocas, otros años, ya para esta época considerábamos trabajo de baja, mientras que hasta estos momentos todavía se está, si ya es sobre el final, pero todavía se está cargando en campo de cosecha. O sea que vamos a tener un trabajo de baja relativamente corto este año. Así que en eso, en lo que es el trabajo, como actividad económica, yo creo que este año, más con el ajuste de tarifas que se realizó últimamente... ¿Con eso se defienden? O sea, estamos mejor que en otras oportunidades. Porque si bien Porque los reclamos que había de la tarifa, aparte de lo que es normal, de combustible, todo eso, se reclamaba por un cambio de vehículo, que hubiera posibilidad para que el que es propietario de un camión pueda ir renovando su flota, por supuesto, ¿no? porque siempre se manejan los costos primarios, los costos visibles del viaje, que es el combustible, gasto de chofer, peajes, gasto de playa. Y bueno, y ahí es como que se termina el viaje y nadie o no tenemos en cuenta de que los vehículos se van deteriorando, que hay que ir renovando las flotas, y bueno, y lamentablemente siempre se viene trabajando al límite, o sea, uno saca la cuenta y bueno, cubriendo esos gastos ya el viaje lo hago. Y eso es lo que ha llevado, principalmente en el sector cerealero, porque si uno sale en la ruta es totalmente distinta a la realidad de los transportes de larga distancia. Sí.
nosotros acá que tenemos la oportunidad de un cruce de ruta como la 7, que es todo transporte de larga distancia, la 33, si nos paramos un ratito en el cruce de ruta, vemos la diferencia de vehículos de una ruta a la otra. O sea, yo creo que un parque automotor no debe pasar de 10 años que pasa por la ruta 7, mientras que por la 33 vemos camiones que vienen de más de 40 años. Claro. Sí. O sea que eso yo creo que es el fiel reflejo de lo que es el transporte de cereal. Eso lo ha llevado no solamente la tarifa, sino la discontinuidad de trabajo. Por ahí no sirve trabajar bien 3 meses al año y estar 9 meses con el camión parado frente a la casa, que tener un trabajo continuo como es larga distancia. Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Por eso es algo muy difícil de equilibrar, pero bueno, esperemos que con el tiempo y que haya política de recambio y de una tarifa que permita al transportista poder ir renovando su flota. También a ustedes le toca la parte de la situación de inseguridad cuando van a puerto, ¿no? De inseguridad en los puertos, inseguridad en los accesos a los puertos, deterioro. Hoy no hay acceso a los puertos. Si bien en sí las descargas son más rápidas que otros años, pero hoy ingresar a los puertos muchas veces lleva medio día para poder llegar de salir de las rutas nacionales hasta los ingresos a los puertos. Quien transita por la zona de Puerto San Martín, San Lorenzo... Y dice que tienen que ir cuidando las boquillas como si cuidaras el bolsillo, que no te saquen la plata, ¿no? Porque te las abren enseguida. Cuidando boquillas, cuidando cajones de herramientas, cuidando las puertas que no las abran. Bueno, ha habido muchos casos de inseguridad. Sí, inseguridad, sí. Hasta los muchachos que duermen adentro del camión, ¿no? Sí, bueno, que en el cereal el 100% duerme en el camión. Claro. Adrián, y seguís la parte política, estás en contacto, ¿qué sos, kirchnerista o justicialista? Tu familia fue justicialista. Yo de Perón. Fui justicialista y sigo siendo justicialista. No cambio mis ideales, más allá de que por ahí uno no pueda compartir cosas que se han hecho dentro de gobiernos justicialistas. Uno no puede estar de acuerdo con cosas que no se han hecho bien. ¿Vos estás hablando de la época de Cristina? De la época de Cristina, de la época de Bennett, porque también nosotros estamos enfocados a la última época de gobierno justicialista, que fue el de Cristina, pero no nos olvidemos que tuvimos un presidente que también llegó por el Partido Justicialista, que fue Menem, y que hasta hoy fue el presidente que más votos tuvo de la ciudadanía. Ahora, el justicialismo, mira, anoche escuchando un poco sobre la reunión que hubo, sí. Esta reunión que era como homenaje a Cafiero, pero que tenía una finalidad, ¿no? Donde se mostraron muchas caras ahí. Pero ahí recordé lo que alguien me dijo, el justicialismo se va depurando. Le toca vivir momentos difíciles, pero se reinicia y con nueva gente. Y uno observaba que anoche ya la mayoría decían, Cristina es alguien que va a apoyar, pero no es mala referente del justicialismo como para una nueva campaña. Bueno, eso yo no creo que sea hoy la referente, pero bueno, eso se verá cuando llegue el momento de campaña. Yo igualmente hoy estoy totalmente alejado de la participación dentro del partido. Yo ya ¿No te han convocado a esta nueva integración? No, pero yo tampoco he participado. O sea, yo creo que estas son cosas que uno tiene que sentir y participar, no solamente porque lo inviten, sino porque uno lo siente. En nuestra ciudad, ¿cómo ven la situación con este nuevo gobierno de Natalio Lattanzi? Y mirá, la situación, ojalá, para bien de los... O sea, venimos de gobiernos locales justicialistas con Gustavo Deza. Sí, venimos de gobiernos justicialistas.
Yo, bueno, anoche asistí a la reunión que se convocó en la municipalidad para anunciar un fondo que se crearía para el empedrado de calles. Hace días atrás en la Unión del Norte también se anunció un plan de mejoras para el barrio General San Martín. Vienen a firmarlo, el convenio que vienen sábado, a firmar. O sea, yo te digo, estaría más contento de, si bien son buenos los anuncios, pero ojalá podamos asistir también a las inauguraciones. Claro. O sea, que es lo que también nos está haciendo falta en Rufino. Está bien que todo lleva un proceso, todo lleva una planificación. Me pareció interesante la propuesta de anoche, más allá que hay cosas que no se comparten o puede diferir en la forma de realizar las cosas, pero bueno, siempre y cuando sea para el progreso de Rufino, uno es rufinense más allá de pertenecer a un partido o a otro. ¿Cómo analizar, y no sé si no, dejarlo, no te lo voy a pedir, lo de Gustavo Dehesa, de la administración de Gustavo Dehesa? No podría opinar mucho, pero sí es muy difícil porque a nosotros nos tocó también, cuando estuvimos en la función pública, manejar una municipalidad sin recursos. Claro. Lo que pasa que los últimos tiempos también es parte del gobierno que esté a cargo de la municipalidad tener la capacidad para generarlo. O sea, principalmente tenés que pensar en generar dinero para poder hacer algo. Hay que generar dinero y convengamos que los rufinenses no somos los mejores contribuyentes. Cuando, yo no sé ahora durante el último tiempo de Gustavo, pero en la época nuestra, en el año 2008, no podíamos manejar prestar servicio y todo con una recaudación del 35 o el 40% sobre la tasa emitida. O sea que... Y era una administración seria en ese momento. Sí, yo creo que... fue una administración seria. Creo que la administración de Jorge Giordano fue una administración seria. Más allá de que muchas cosas no hayan salido como si hubiesen querido, se planificaron. También hay que tener en cuenta que se estaba, regresemos al año 2008, estábamos planificando obras y justamente anoche después de la reunión me fui a mirar, que todavía tengo borradores de la municipalidad, un cuaderno borrador. En el 2008 se hicieron casi 180 cuadras de mejorado en calle, ya sea con piedra basáltica que se habían comprado mediante una ordenanza o el acopio de RAP, claro, en ese que momento fue una cambió. gestión intensa que se hizo cuando se repavimentó la ruta 7, que se trajo muchísimo RAP de las banquinas, que se había hecho un convenio con Vialidad Nacional, pero mientras se hacía eso, en muchas oportunidades y durante muchos meses teníamos los tractores frente a la municipalidad por el paro agropecuario, que si bien era un paro nacional, pero estábamos afectados directamente. Claro. Y muchas veces teníamos que salir a buscar el RAP ese que lo habíamos conseguido gratis y no teníamos para gasoil para los camiones. O sea que eso es lo que te puedo decir como ejemplo de la situación distinta, que muchas veces la situación nacional que se colocó en la ciudad, en distintos barrios, cambió los barrios, cambiaron las cuadras. Pero lo que pasó después fue que no hubo mantenimiento. No hubo mantenimiento. Y eso se perdió todo. Y eso se va perdiendo. Y a la vez, a donde aparecía un pozo le iban y le ponían, restos de construcción. Restos de escombros, con lo que había hasta que fue desapareciendo. Desapareciendo todo. Porque si se hubiera mantenido... hubiera sido algo muy muy positivo, ¿no? Sí, o sea, hoy todavía hay cuadras que todavía mantienen el estabilizado, más allá después de 8 años,
sin mantenimiento y que no se le ha agregado una camionada de piedra y todavía... No nos olvidemos del... Es según, como se decía anoche, el agua cuando llueve, si se queda o... Si se queda o no, una calle no. con buen desagüe puede durar mucho más. Claro. Pero por ahí lo que... Por eso te digo, muchas veces muchas cosas se comparten y muchas cosas se difieren, pero no es que uno sea oposición a una obra que sea para la ciudad. Lo que anoche se proponía era un fondo para, o sea, donde todos los contribuyentes, con un aumento del 15% de la tasa... O sea, lo que, perdóname Adrián, lo que, a ver si yo entendí bien, lo de anoche es decir que pavimento no se puede hacer en Los Pinos, por el costo, si no te viene un aporte nacional. Fíjate que ha quedado colgado todo el pavimento con esos planes y no se pudieron lograr a través de los años y distintas administraciones, ¿no? Y no, porque el pavimento, y yo estoy convencido de que cada obra, y en eso difiero con lo que planteó anoche el intendente, que si bien la calle es de uso público y la usamos todo, o sea, pero yo creo que el fondo se tendría que crear para el mantenimiento, para que no pase lo que pasa, que hoy tenemos 300 cuadras de asfalto destruido, que no sé cómo algún momento se irá a poder reconstruir, pero la obra, o sea, la obra tiene un beneficiario directo y uno indirecto, o sea, el directo para mí es el frentista. El frentista. ¿No? ¿Qué es la calle? El indirecto es todo el usuario. El frentista, ¿por qué beneficiario directo? Porque si yo tengo una propiedad sobre una calle de asfalto, el valor no es lo mismo que tiene sobre una calle de tierra. Claro. Si yo esa vivienda la quiero alquilar, no es el mismo el alquiler que le voy a sacar sobre una calle donde no puedo ingresar un día de lluvia a una calle que tenga cordón cuneta mejorado o asfalto. Sí, vos tomás como ejemplo cualquier calle, cualquier casa del barrio General San Martín, por más que sea muy buena, los costos de alquiler o lo que puede valer si la venden es mucho menor en un lugar donde hay asfalto, ¿no? Y yo te lo digo con conocimiento porque yo hace 54 años que vivo en el mismo lugar y vivo en una calle de tierra. Claro. Sí. Entonces, yo creo que el beneficiario directo y el que tiene que pagar la obra, porque acá estamos acostumbrados a no pagar las obras que se realizan. Y eso pasó con el plan Pavimento para Todos. Claro. Si vos analizás... Hay cuadras que han pagado uno o dos nada más y le han hecho el pavimento. Claro. ¿Sí? Lo demás no pagó ninguno. Bueno, pero ahí también fue una falla de gestiones municipales donde la cuadra que estaba construida no puede ser que no la paguen. Porque eso es lo que perjudicó... Claro, el plan. Eso es lo que perjudicó el plan, ¿no? Sí, es cierto. Porque el plan, si vos lo analizás, el plan Pavimento para Todos era un plan perfecto. Pero tenían que pagar todo. Claro, pero vos imaginate, Juan Carlos, acordate que en la época de Salvo, que se comenzó, se hacía la cuadra que habían pagado todos los vecinos. Sí. Y después... Eran dos formas, uno por la cantidad de cuotas pagadas y otro por era como una licitación que adelantaban cuotas para que se vaya realizando. Y después fueron entrando otras administraciones que hacían diferentes cuadras en base a lo mejor a la conveniencia por circulación o lo que sea, y no se tenía en cuenta si habían pagado todos o si por lo menos eran potenciables pagadores, ¿no? Sí. Y entonces quedaron cuadras que fueron uno o dos que pagaron nada más y se le hizo el asfalto. Y también un ejemplo, si por ejemplo yo vivo en la calle Formosa del 100 al 200, en la cuadra nuestra, un ejemplo, no se pagó el pavimento, y en la cuadra de Formosa, no sé, del 300 al 400 lo pagaron todo. Es imposible hacerla también, claro, porque quedaría una cuadra descolgada. Que no. Bueno, eso es lo que ha quedado, que anoche viste que había personas que reclamaban por ese hueco, digamos. O que una persona en particular haya dicho, bueno, yo en mi cuadra pagué la totalidad del pavimento, entonces yo lo tendría que tener. Pero a lo mejor de 20 vecinos que somos, el único que lo tengo pago soy yo. Lo digo como ejemplo.
Sí, 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 sí. Entonces yo puedo exigir, pero o sea, en lugar de la municipalidad, ¿cómo hace para hacer esa cuadra? Claro. Sí, sí, es un problema. O sea, era un plan perfecto si se pagaba el 100% de lo suscrito en el plan, o de las cuadras que estaban suscritas en el plan. Otro problema del plan Pavimento para Todos fue que había que tomar decisiones políticas de los ajustes. Sí. Porque nadie la quería tomar porque políticamente complicaba. Claro, pero eso tiene que ser ajustable al valor actual de la cuadra de pavimento. Y si no, termina como terminó el plan. Sí, sí, es cierto eso. Bueno, solamente 2 cuadras, dijo anoche el intendente, que han pagado todo. Y que están sin hacer. Y que se van a hacer. Sí. No sé cuáles serán, hay un porque compromiso de lo que se pagaron todos se van a hacer. Y las otras, había estado ayer a la mañana acá Patimo, el doctor Patimo, y dijo que ese dinero que habían aportado se lo están descontando de las tasas de servicio. Se le está devolviendo con el tema de las tasas. Sí, porque lo que tenían pago el plan cuando se dio de baja, que también fue una decisión política importante dar de baja ese plan, porque, o sea, no se podía sostener más. Claro. O sea, hubiese generado más compromiso todavía desde la municipalidad, independientemente de quién esté ocupando la intendencia, hacia los vecinos. Porque, o sea, si hubiese generado quien hubiese seguido pagando, hoy habría más gente exigiendo todavía el pavimento. Que sabemos que la lógica es imposible hacerlo. Ahora vos mencionabas que no estabas de acuerdo con este plan que se quiere proyectar. ¿Cuál es un poco, en base a tu experiencia, por qué no puede funcionar? No estoy de acuerdo en que se haga la obra, porque sería importantísimo para Rufino. Pero yo sostengo de que el frentista tiene que aportar la obra. Y después, el fondo tiene que ser para mantenimiento, para que no pase lo que pasó, que después no se pudo mantener más. Claro. Hace 8 años había 180... que haya una continuidad en eso. Claro, porque al final vos seguías a lo mejor haciendo cuadra y no volvés para atrás y no se vuelve, a hacer el mantenimiento. Y no se vuelve para atrás. Entonces, cuando hiciste la cuadra número 300, la cuadra 1 que hiciste ya está totalmente deteriorada. Claro. Y el mejorado de piedra, hay que convencerse que no es el asfalto. O sea, tiene un mantenimiento. Sí, 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 sí. En el momento que nosotros estábamos en la función, habíamos sacado una cuenta, eran 3 equipos, más o menos entre 90 y 100 toneladas de piedra por cuadra. Pero nos aconsejaban que por año necesitaba un aporte de un camión más por cuadra para mantenerlo. O sea, claro, no es que se pusieron 3 equipos de piedra por cuadra y listo, quedó definitivo, y de acá a 20 años vamos a seguir teniendo piedra. Bueno, ese es el problema que existió, que no se continuó con el mantenimiento. Claro, entonces el mantenimiento tiene que ser constante. Y por ahí para eso sí se necesita un fondo de mantenimiento. Y fíjate, Adrián, que un poco lo que se decía anoche, que a lo mejor le vas a poner piedra a una cuadra, pero el otro problema es el desagüe. Hay que tener en cuenta los desagües, porque una cuadra que se llena de agua con piedra, con asfalto o con tierra, se destruye. Y sí, ¿cuántas cuadras de las últimas que se hicieron, que además fueron con algún tipo de pavimento medio débil y que están destruidas? Sí. Cuadra que acumula agua. ¿Qué está pasando en la calle Centenario al 800? ¿Qué está pasando en la esquina de Roca y Antonio Martín? Cuadras que tienen acumulación de agua se destruyen. Y tienen pavimento, pero si fuesen de tierra, piedra, lo que le ponga, estarían destruidas. ¿Qué diferencia hay entre el RAP y esta piedra? ¿Has visto eso que están instalando? La piedra que se está instalando es piedra dolomita. Hasta ahora lo que se había utilizado en Rufino era piedra basáltica. No sé cuáles son los motivos por el cual se cambió. En el momento que estábamos nosotros, las averiguaciones que se habían hecho,
era conveniente la basáltica porque requería menos riego, menos mantenimiento de riego. Es una piedra que como si fuera más húmeda, esto es una piedra más seca. Bueno, y se puede ver, pero bueno, creo que cuando se compacte van a quedar... O sea, no, porque me decían algunos que eso se endurece, que no saben qué puede llegar a pasar con el tiempo, ¿no? Porque se hace tipo cascote. Sí, pero bueno, todo tiene movimiento, la piedra es movible, o sea, en eso no creo que sea... Y con el rap, la diferencia es que el rap se conseguía casi gratis. O sea, eran convenios que se hacían con Vialidad. Está bien, en ese momento teníamos la repavimentación de la ruta y lo teníamos al rap a 30, 40 kilómetros, lo más, y con eso se pudo. Igualmente la piedra basáltica en ese momento también se había conseguido con aportes de la nación, que creo que en ningún momento hay que dejar de gestionar también ante la nación, porque nosotros no somos contribuyentes solamente a la municipalidad, sino somos grandes contribuyentes, o sea, la zona, por lo que se produce, y yo creo que algo tiene que volver, ya sea mediante aporte no reintegrable, mientras con créditos blandos, pero algo tiene que volver hacia el interior. Pero es lo que siempre se planteó. En algún momento se decía que con el tema de las hojas, que al final son de 3 camiones, el gobierno se lleva uno. Sí. Y bueno, eso daba para que en el distrito rufino, con 80.000 hectáreas, se pudieran hacer 2 o 3 barrios por año. Sí. Fíjate vos qué manejo de dinero, ¿no? Y que después venía una miseria para las municipalidades del tema de las hojas, ¿no? Sí. Un porcentaje muy chico. Sí. Más, me acuerdo que Gustavo Deza siempre estaba preocupado y decía que Rosario recibía más del fondo sojero que Rufino. Y la soja iba de Rufino, ¿no? Sí. Porque eso era por cantidad de habitantes. Por cantidad de habitantes. Que se tendría que cambiar ese sistema, pero bueno, ahora ha ido aflojando el tema de la soja. Yo creo que cualquier gobierno, sea del partido que sea y que le toque gobernar esta ciudad, no tiene que dejar de insistir a nivel nacional y provincial de poder recibir aporte, ya sea para obras de infraestructura, para obras de vivienda, porque localmente, o sea, el contribuyente sí se le puede pedir la tasa, pero siempre se va a necesitar de un aporte extra si queremos mejorar, o sea, hacer grandes cambios en la ciudad. ¿Cuál es o qué necesita Rufino? Porque muchas veces todos estamos criticando la situación de Rufino. ¿Qué es o qué se necesita para ir cambiando? Principalmente estamos hablando de que haya movimiento y empleo, ¿no? O fábricas. Y yo creo que el principal cambio tiene que partir de nosotros mismos como rufinenses. Yo por ahí hablando con gente les planteo, los grandes generadores de trabajo acá en la ciudad de Rufino no vinieron de afuera. No podemos pretender... ¿Qué tiene Rufino para brindarle a una empresa de afuera que venga a ocupar 100 empleados? Es cierto. Fueron todas empresas, incluso hoy la principal empresa que genera mano de obra en Rufino nació en mi barrio, Magris, con muy poquitos empleados y se fue desarrollando. Y así... Y en tu barrio tenía 4 o 5 empleados. Claro, y así pongamos como ejemplo, no sé, las empresas rufinenses, San Miguel, muchas empresas no vinieron de fuera. Nacieron en Rufino, crecieron en Rufino. Es un poco por eso yo creo que hay que darle el apoyo a las empresas que se inician, por ahí ser un poco más optimista con lo que se inicia y no esperar que venga. Claro, acá tratamos de destruir lo local. De destruir lo local, y como que nos va a salvar es lo que viene de afuera.
Y te digo un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza. Cuando la empresa italiana iba a venir a poner la fábrica que era de hornos, de panadería, Sí, sí, sí. o sea, todos estábamos como que eso nos iba a salvar a los rufinenses que, o sea, lamentablemente, no sé, después no seguí el tema, no sé cuáles fueron los motivos de que nadie más habló con el tema, y mientras tanto, tampoco sé los motivos, puede haber muchos, se estaba destruyendo A2 en Rufino, que era rufinense y tenía ¿cuántos empleados? Sí. O sea, Pregunta del teléfono fijo. ¿Qué hizo el intendente de turno con ese dinero que se cobró y no se hizo el pavimento? Eso fueron distintas administraciones que fueron recibiendo distintas dinero. administraciones. Claro. Y no es que el intendente, no, la que cobraba la plata era la municipalidad, pero si se estaba aportando una obra, por eso decía, había que tomar la decisión política de ir realizando los ajustes. Se recaudaba, un ejemplo, 3 cuadras, pero el valor real alcanzaba para hacer una. No sé si me entendés, Juan Carlos. O sea, Sí. O sea, nunca se fue ajustando al valor real de la cuadra. Claro, ni nunca se implementaron tenido, medidas claro, de cobro para exigir el pago de los contribuyentes. Habría que haber tenido una ordenanza donde se viera también el tema del ajuste. Un ajuste automático. Sí. Fíjate que eso le pasó a bomberos con la ordenanza y al hospital. Quedaron en el tiempo porque en ese momento que se hizo la ordenanza no se le realizó un articulado que dijera, bueno, esto se va a ir actualizando en base a, sé yo, la nafta, el gasoil o lo que sea. Y bueno, así fueron quedando. Y así se fue quedando esa obra que o sea, no era imposible de realizar. En un momento hubo un desfasaje, yo creo que era 10-1 prácticamente, o sea, había que cobrar 10 cuadras para hacer una. Claro. Entonces era lógico que en algún momento eso iba... para hacer una comparación, el plan Pavimento para Todo era como un círculo cerrado de un automóvil, de cualquier cosa que se compre, o sea, era por sorteo y por licitación. O sea, había que pagar todos y había que ajustar los valores. Si no, en un momento se corta. Claro. ¿Por qué perdió el justicialismo Rufino, Adrián? Porque, no sé si decir por qué perdió, porque a Natalio Latanzi lo votó el justicialismo. Hay que ser realista. No, sí, seguramente. Porque si no, no ganaba. No, si no llega. Como... ¿Fue un castigo a la administración anterior? Yo creo que se repite en Rufino lo que pasó al final del gobierno del otro Salvo. Cuando Jorge Giordano gana con el 60% de los votos, también no lo votó solamente el justicialismo. Claro. O sea, y Rufino tiene sus votos fijos cada partido, pero gran cantidad de votos un día pueden ir al justicialismo, o sea, van a candidato. Claro, Indudablemente votan a la persona. Indudablemente la propuesta de Natalio habrá sido a mayor parte de rufinense y sumado a que por ahí el justicialismo no hizo las cosas o no cumplió las expectativas que tenía la gente. ¿Puede ser que el justicialismo no se ha renovado? O sea, se renovó hasta el momento de Gustavo Deza, podemos decir, donde hubo una camada de viejos justicialistas que, bueno, fueron dejando el partido o se retiraron, y ahí entró la camada de Gustavo Deza, podemos decir, de gente joven. Pero en estos últimos años, ¿faltó una renovación? Sí, faltan Porque hoy por hoy... el otro día me decían, sí, no, ahora nos hemos reunido, me decía Novillo, pero uno no, en esa gente no ve una renovación o una integración de mucha gente que pueda aportar al justicialismo como para decir, bueno, vamos a una elección, pero tenemos buenos candidatos, ¿no?
Falta, creo que en todos los sectores Sí, políticos, no, el radicalismo es lo mismo. por eso te digo, en todos, y creo que tanto a nivel local, provincial y nacional pasa lo mismo. Los partidos políticos, lo ideal sería la participación continua, o sea, y la renovación continua, de incorporar gente nueva Gente nueva. constantemente. Y que los que pasamos por una gestión, o sea, no pretendamos volver. Nosotros ya tuvimos la oportunidad. Y hoy, si se pudiera aportar algo desde afuera, pero, o sea, por ahí rescatando las cosas que se pueden haber hecho bien y criticando nosotros mismos las cosas que no hicimos bien. ¿Qué habría que hacer en Rufino desde tu óptica, desde tu experiencia, para darle otro movimiento a la ciudad? Ya sea desde, no sé si será la municipalidad, las empresas privadas. Es muy difícil, o sea, Porque todo se maneja también a qué pasa en el gobierno nacional. Se maneja mucho dependiendo del gobierno nacional. Hay, eh, o sea, lo hace también o sea, el ánimo de la gente de una ciudad también lo hace el momento económico que se está pasando. No es lo mismo en un buen año, más allá de que nosotros dependemos de la parte agrícola. No es lo mismo el ánimo de la ciudad cuando es una buena campaña, una buena cosecha, cuando es un año malo. eh, pero pero bueno, Siempre nos basamos en la eh, parte agrícola, eh, Rufino. y sí, Rufino es agrícola. No podemos decir que tenemos una ciudad industrial. ¿No le hizo mal el gobierno de Cristina cuando dividió a tanta gente con el campo y la ciudad? Cuando en Rufino sabemos que indirectamente la gente vive como vos, con los camiones, talleristas soldando, los negocios que venden comida para la gente que está trabajando en el campo. Esa división que se vio en todo el país, ¿no? Sí, sí, seguro que hizo mal y nos afectó a todos. Eh, yo creo que esa división fue compartida también. O sea, eh, yo creo que de los dos sectores aportaron lo suyo para que se genere esta división. Tanto de la dirigencia nacional en ese momento como de la dirigencia agropecuaria. Un mensaje para vos. Felicitarlo, Juan Carlos, por la colaboración y predisposición a la no circulación con los camiones por la ciudad, ya que guarda sus camiones en el área industrial. Ejemplo a seguir. ¿Es Eh, así? sí, sí, o sea, hay eh, una ordenanza donde se está aplicando en este momento la prohibición del tránsito pesado. Eh, lo que pasa, bueno, o sea, pero lo mío fue porque conseguí un lugar para guardarlos en el industrial, pero hay que reconocer que hay más de 300 camiones que no tienen ese lugar. Yo hasta hace unos días los camiones, los acoplados, me quedaban en una estación de servicio en la ruta. Y te puedo decir, o sea, hasta el domingo pasado nos estuvieron robando cubierta de los acoplados. O sea, uno no puede dejar un vehículo que vamos a salir de viaje y nos encontramos con que le falta una rueda. Eh, Esta posibilidad de que se puedan conseguir las hectáreas de la Serenísima, que bueno, en un primer momento eran 30 hectáreas, pero cuando se hizo el estudio de la provincia, surge que 20 hectáreas son inundables y Sí. no la aceptaron provincia. El área que hace el estudio para poder hacer un parque industrial. Si se concreta que la empresa llegue a dar las 60 hectáreas que se le han solicitado, porque también hay que ver otro tema, si la empresa quiere que la fábrica esta esté dentro del parque industrial,
para conseguir su situación económica, calculamos que sí, que debe ser por eso. ¿Sería el lugar ideal para los camiones? Sí, seguramente, pero todos estamos hablando de proyecciones a largo plazo, y lo que tenemos que solucionar es lo inmediato. O sea, porque por el momento... ¿Dónde hacer una playa que sea provisoria? O sea, hay que buscar una solución en lo inmediato, porque si no, se siguen destruyendo calles, los que tenemos camiones seguimos pagando multas, y no tenemos solución. Yo creo que esto requiere de... O sea, si bien la solución definitiva es esa, y todos la sabemos, pero eso es a largo plazo. En el mientras tanto... ¿Qué haces? Hoy, mañana, o sea, ¿qué hacemos? O sea, el transporte, hoy sumado la cantidad de camiones que hay en Rufino, es la principal fuente de empleo. Sí, son muchos camiones. Son muchos camiones, son muchas familias que dependen de eso, y que todo lo que tenemos camiones reconocemos que el camión molesta al circular, no es cómodo para el que viene manejando un camión transitar por la ciudad. Anoche lo explicaba un transportista, y lo explicó muy bien, hasta se pudo conseguir los aplausos de todos los que estábamos. Porque fue muy lógico. Claro, el planteo, era su experiencia, lo que vivía. Lo vivía, y que lo vive a diario, y él lo planteó y tuvo la capacidad para plantearlo de la forma muy simple y que todos lo entendieran, pero es lo que viven los 400 camiones que están en Rufino hoy. Entonces, o sea, reconocemos, es molesto para el vecino que se le para el camión enfrente, es molesto para la calle que circula, bueno, pero el camión está. O sea, lo tenemos, no podemos decir que salgan todos los camiones de Rufino. Claro. Adrián, la última. Este 15% que quiere cobrar el intendente o la municipalidad a la tasa, vos lo que te preocupa es lo que puede ser el mantenimiento después. O sea, no es que me preocupe, o sea, a mí me parece que yo más que un fondo para realizar la obra, yo creo que la obra se tiene que realizar o con aporte de los vecinos, o con aportes conseguidos ya sea de la nación o de la provincia, como se consiguieron en otra oportunidad, seguir tramitándolo, seguir gestionando. Me parece bárbaro el proyecto el convenio que se firme el sábado de... como vos mencionabas, si esto se concreta en la forma en que bueno, está planteado, vamos a tener un barrio General San Martín completamente distinto. Creo que el barrio que todos los que vivimos en el barrio San Martín desde siempre que soñamos. Hablar de 200 luminarias nuevas de LED, nada más, eso te está cambiando. Y un plan de mejora de veredas. Por eso es la pregunta que yo anoche le hice al intendente de ese, que me dijo que eso estaba contemplado en la tercera etapa, que también contempla el plan del mejorado de las cuadras. Claro, son 3 etapas. Claro, pero eso me parecería perfecto, o sea, que llegue que el gobierno nacional en algún momento le devuelva a esta zona algo de lo que tanto se lleva desde esta zona. O sea, me parecería un plan perfecto. Por eso, pero todo eso después que se haga hay que mantenerlo. Claro. Por eso a mí me parece que un fondo para mantenimiento sería lo ideal, porque no pasaría lo que pasó. Bueno, el mismo intendente anoche planteó de que hoy arreglar una cuadra de pavimento sale mucho más que hacer una nueva. Y es verdad, es real. Claro, porque hay que levantarla toda. ¿Y eso, a quién se lo van a cobrar? ¿Al frentista? No, eso sí nos tenemos que hacer cargo, todos los rufinenses, que somos todos los que usamos la calle. Porque el frentista en su determinado momento pagó la obra. Adrián, te agradezco muchísimo esta charla, un tomate que hemos tomado, hacía mucho tiempo que lo debíamos. No, sí, me has invitado un montón de veces, pido disculpas muchas veces por la actividad que uno tiene, pero sabes que estoy dispuesto a charlar con vos. Principalmente, bueno, nuestra inquietud era por tu experiencia que has pasado por la municipalidad, por tu trabajo en el tema de transporte, y bueno, gracias por estar aquí. Sí, yo lo tomo se dio justo anoche que te vi, y digo, bueno, es el momento para que vos opines también sobre lo que hace al tema de la piedra y
y tu inquietud de qué va a pasar, bárbaro de hacerlo, pero también del mantenimiento, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a tu disposición para cuando quieras charlar algún tema.